Y bueno, y empezamos entonces con Lucrecia. Lucre, imagínate que estás en tu consultorio y recibís una pareja que lleva 2 años buscando la consulta clásica de fertilidad y te consulta, doctora, no puedo quedar embarazada. ¿Cómo manejas esta paciente, esta pareja y cuáles serían tus recomendaciones? Buenas tardes. Bueno, lo primero, en el abordaje de la pareja infértil, antes que nada, tener en cuenta la edad de la mujer. Si la mujer tiene menos de 35 años, se espera un año de búsqueda de embarazo, es decir, relaciones sexuales frecuentes, 2 a 3 veces por semana, sin ningún método anticonceptivo, sin ninguna protección. Si no lo logra, ahí es donde debemos empezar a estudiarlos. Y en el caso de que la mujer tenga más de 35 años, no esperamos 12 meses, ya a los 6 meses de búsqueda sin lograr el embarazo, debemos empezar a estudiar esta pareja. Bueno, antes que nada, me parece oportuno hacer un repaso de cómo funciona el aparato reproductor. La mujer tiene el útero, este órgano tiene la forma de una pera invertida. En la parte inferior está el canal cervical. Ese canal se dirige hacia la cavidad uterina, la cual está en contacto con las trompas y los ovarios de cada lado. En los ovarios, las mujeres tienen folículos, que son pequeños quistecitos que están desde que la niña nace. En estos folículos hay una célula inmadura, que es el óvulo. Todos los meses, cuando la mujer menstrua regularmente, uno de estos folículos aumenta de tamaño y la célula que está adentro, que es el ovocito, madura. Cuando ese óvulo está maduro, se rompe el quiste, sale el óvulo y es captado por la trompa. Si en esos días en que la mujer está ovulando, la pareja tiene relaciones sexuales, los espermatozoides se depositan en la vagina, suben por el cuello del útero, la cavidad uterina, hasta alcanzar al ovocito en la trompa, que es el lugar donde ocurre la fertilización, es decir, la unión del óvulo con el espermatozoide. Los primeros estadios de la división embrionaria suceden en la trompa hasta que el embrión llega a la cavidad uterina, que es donde finalmente se implanta. Bueno, habiendo conocido esto, entonces ahora, ¿qué debemos evaluar en el estudio de una pareja que consulta por infertilidad? Lo primero es tomarse el tiempo de hacer una historia clínica minuciosa, muy detallada, ya que los datos que nosotros recabamos de la historia clínica son fundamentales y son muy importantes también para decidir qué estudios le voy a pedir a esa pareja, si le pido algo más de lo que habitualmente pedimos en todas las parejas, en la primera consulta. Y bueno, y es importante tanto la historia clínica de la mujer como del varón. Antes que nada, conocer si se trata de un tipo de esterilidad primaria o secundaria, es decir, si la pareja anteriormente ha tenido algún embarazo, que puede haber sido embarazo ectópico, un aborto o un embarazo que haya llegado a término o no. Y el tiempo de búsqueda, que también es fundamental, conocer de dónde son oriundos los miembros de la pareja, a qué se dedican. Son todos datos importantes. Después, si nos abocamos a la mujer, en la historia clínica de la mujer es importante conocer sus antecedentes personales patológicos, si tiene alguna enfermedad, si toma medicación para algo, si ha tenido cirugías, los antecedentes quirúrgicos, sobre todo a nivel pelviano, apendicitis, con alguna complicación como la peritonitis, que puede haber dejado alguna secuela como adherencias en la pelvis, que alteren en el futuro su fertilidad, si ha sido operada de algún quiste, alguna masa anexial en los ovarios, por ejemplo, alguna cirugía por endometriosis, también conocer sus hábitos tóxicos, si fuma, si es una paciente sana, su tipo de alimentación, la actividad física que realiza. Bueno, antecedentes ginecológicos, lógicamente, a qué edad se presentó su primera menstruación, la menarca, cómo son sus ciclos, si presenta ciclos regulares o no, la duración de los mismos, el volumen, si son menstruaciones abundantes, nos hace pensar que puede haber alguna patología como pólipos, miomas, por ejemplo. Bueno, si tiene dolor durante la menstruación, dolor en las relaciones sexuales, etcétera.
Y también consultar sobre sus antecedentes obstétricos. Si la paciente ha tenido algún embarazo previo, un embarazo ectópico, cómo se resolvió el mismo, si le hicieron una cirugía, si le sacaron alguna trompa o no, si tuvo una pérdida de embarazo, si la misma finalizó con legrado o no. Son todos datos muy interesantes en la historia clínica de la pareja. Y en cuanto al varón, la ocupación, por ejemplo, varones que pasan mucho tiempo sentados, sedentarios, camionero, bueno, son signos de alarma para nosotros en la consulta por fertilidad. Después por ahí podemos ahondar un poquito más en eso. Lo mismo que si realiza alguna actividad física como ciclismo, polo, equitación, también es importante consultar en el varón, lógicamente sus antecedentes personales patológicos, antecedentes quirúrgicos, si ha tenido alguna hernia, cirugía por hernia inguinal, varicocele, alguna infección genital que haya tenido que tomar antibióticos, si alguna vez ha sufrido un traumatismo testicular con hematoma, con drenaje de un hematoma a nivel de los testículos, son antecedentes importantes. Y bueno, y ahí pasamos al examen físico, que nosotros en general en el consultorio de ginecología, el ginecólogo general o nosotros mismos en el consultorio de fertilidad, no nos abocamos al examen físico del varón, eso lo dejamos en manos del urólogo. Cuando nos parece oportuno, derivamos al paciente para la consulta con el urólogo, pero sí es muy importante el examen físico en la mujer. Algunos signos clínicos, antes de irnos al examen físico ginecológico, algunos signos clínicos como de hiperandrogenismo, acné, hirsutismo, alopecia, seborrea, prestamos atención. Y después nos vamos al examen físico ginecológico en sí. Es fundamental la colocación de un espéculo, revisar el cuello del útero, dependiendo del momento del ciclo en el que se encuentre la mujer, evaluar las características del moco cervical. Al colocarle el espéculo, aprovechamos nosotros en el consultorio para evaluar la permeabilidad cervical, que se puede hacer con un catéter, los mismos que se utilizan para la inseminación artificial o la transferencia embrionaria, o el ginecólogo en su consultorio seguramente tiene un histerómetro, y si lo hacemos tranquilito, despacio, si no hay ningún obstáculo y la paciente tiene un canal cervical permeable, tranquilamente vamos a poder evaluar esto mismo y a su vez aprovechar para hacer histerometría, medir, digamos, el tamaño que tiene el útero. Lo cual nos va a ir dando, digamos, pautas, parámetros de si la paciente tiene alguna patología a ese nivel. Aprovechamos también para hacer un tacto vaginal combinado. En el mismo buscamos evaluar las características del útero en cuanto a tamaño, si existe la presencia de algún mioma, adenomiosis. Valoramos también los anexos, podemos palpar masas anexiales, endometrioma, bueno, algún quiste. Y básicamente eso sería, digamos, la primera parte de la consulta en una pareja por fertilidad. Y nos vamos, me olvido que es acá, a los estudios complementarios. Bueno, ¿qué estudios le vamos a pedir a la pareja en una primera consulta? Si nos volvemos a las primeras diapositivas donde explicaban cómo funcionaba el aparato reproductor, ahí vemos que tenemos que estudiar, por un lado, el factor masculino, que a eso lo voy a dejar en manos de nuestra bióloga, que va a hablar sobre el espermograma, el test de túnel, test de fragmentación de ADN, que son estudios que se hacen en el varón. En la mujer nos abocamos al factor ovárico mediante análisis hormonales, ecografía transvaginal para recuento de folículos antrales y factor tubo peritoneal mediante la histerosalpingografía. Ya voy a ir a explicar un poquito más en detalle cada uno. Y como estudios de segundo nivel menciono la histeroscopía, la videolaparoscopía, entre otros. En cuanto a la evaluación de la reserva ovárica, como dije, lo primero es pedir una ecografía transvaginal. La reserva ovárica es el capital de óvulos que tiene la paciente, es decir, el número y calidad de folículos que tienen sus ovarios.
Con los estudios, que está buena la pregunta que vos me haces, en general nosotros lo que podemos conocer es el número y no tanto la calidad. Por ahí la calidad de la reserva ovárica va más de la mano, por ejemplo, de la edad de la mujer, de otros parámetros clínicos que no tienen que ver con los estudios complementarios. Bueno, para evaluar esto justamente tenemos por un lado la ecografía transvaginal. Se debe realizar en fase folicular temprana, es decir, entre el segundo al quinto día del ciclo. Consiste en el recuento de folículos antrales en cada ovario y a su vez en esta misma ecografía aprovechamos para evaluar el útero, el miometrio, miomas, adenomiosis, como mencioné previamente, el endometrio, la presencia de hiperplasia, pólipo, los anexos, si encontramos algún quiste, si sospechamos también la presencia de hidrosalpinx, que cuando en casos avanzados también lo podemos ver en la ecografía transvaginal. Y bueno, para completar la evaluación de la reserva ovárica, además de la ecografía, tenemos análisis de sangre, hormonas. Bueno, acá como se ve en este gráfico, en determinado momento del ciclo menstrual se piden diferentes hormonas. En la primera etapa, que sería en la fase folicular temprana, pedimos FSH, LH y estradiol, ya que es en ese momento del ciclo cuando se encuentran basales, digamos, en niveles más bajos, y los podemos comparar con rangos de referencia, porque a medida que va avanzando, van pasando los días del ciclo menstrual de la mujer, van cambiando estos niveles hormonales y no es útil en otro momento evaluarlo porque nos vamos a confundir. Y otro análisis que pedimos en una segunda etapa es la progesterona, que se pide día 21, 22 o 23 del ciclo, sería en la fase lútea, para evaluar si la paciente ovuló. Aprovechamos en esta de pedirle análisis de sangre para hacer también anticuerpos y inmunoglobulina G contra Clamidia trachomatis. Nos parece importante este estudio, ya que marca si la paciente ha tenido en algún momento contacto con clamidia, digamos, trachomatis, que haya tenido una infección que puede probablemente haber pasado desapercibida y deja las defensas en el organismo. Y eso a nosotros nos alerta a estudiar en más detalle o pensar en el factor tubario, porque la clamidia, uno de los principales inconvenientes que tiene cuando genera una infección pelviana, digamos, es que puede dejar adherencias, obstrucción tubaria, hidrosalpinx. También en estos análisis de sangre aprovechamos a pedir serología para descartar enfermedades infectocontagiosas, ya que se trata de parejas que están buscando un embarazo, y en teoría lo vamos a lograr, entonces tenemos que saber que no hay ninguna enfermedad infectocontagiosa de por medio. Y también, por último, para evaluación de la reserva ovárica, como dije, ecografía transvaginal, análisis hormonales, FSH, LH y estradiol, y la hormona antimuleriana. La hormona antimuleriana en general no es un estudio que pedimos en la primera consulta, salvo que haya alguna pauta que sí nos haga pedirla de entrada, como por ejemplo la edad de la mujer, mayor de 35 años, abortos previos, fallos en tratamientos de reproducción. En esos casos puntuales sí lo pedimos, antecedente de alguna cirugía a nivel ovárico o que tiene un quiste y estamos pensando en que la vamos a operar para tener el parámetro previo a esa cirugía. En esos casos sí la pedimos de entrada, pero de lo contrario no. Porque bueno, es un estudio costoso, no todas las obras sociales lo cubren, entonces por ahí, bueno, somos cautos a la hora de pedir los estudios a la pareja. Y para completar la evaluación de los tres factores, factor masculino, factor ovárico y factor tubario, tenemos la histerosalpingografía, que a pesar de que es un estudio doloroso, que las pacientes se resisten a querer hacerlo, es fundamental que lo pidamos de entrada. ¿En qué consiste? Se coloca un espéculo a la paciente y con una cánula muy finita a través del cuello del útero se le introduce un material de contraste, un líquido que llena la cavidad uterina y pasa por las trompas y las mismas están permeables. Además de evaluar permeabilidad de las trompas,
Sirve para evaluar el cuello del útero, la cavidad uterina, nos pone de manifiesto si hay un mioma submucoso, pólipo submucoso, para después nosotros poder corregir y hacer lo que corresponda. Que para eso, bueno, justamente hablando, estaría la histeroscopía, que es un estudio que pedimos de segundo nivel, que consiste en introducir a través del cuello del útero una camarita que filma y va haciendo el recorrido del cuello del útero y la cavidad uterina por dentro. Es un estudio diagnóstico y muchas veces terapéutico. Si nos encontramos con adherencias, sinequias a nivel del cuello del útero, de la cavidad, las podemos resolver en el mismo acto, lo mismo que pólipos submucosos, por ejemplo. Es un estudio que en general, en algunos consultorios de ginecología lo practican de manera ambulatoria, digamos, sin ningún tipo de sedación, pero hay que evaluar el contexto de la paciente. Por ahí las pacientes que van a un consultorio de ginecología general no son las mismas que vienen por fertilidad, son pacientes ya a lo mejor han tenido hijos, más de uno, por lo tanto el cuello del útero tiene otro tamaño, es más permeable, es más fácil de realizar sin ningún tipo de sedación. En cambio nosotros tendemos a hacerlo en general bajo neuroleptoanalgesia, para que la paciente no sienta dolor y para que a su vez podamos aprovechar ese estudio no solo para mirar, sino también, como mencioné previamente, resolver algún inconveniente como estenosis cervical, sinequias en el cuello del útero, en la cavidad, pólipos submucosos, que de lo contrario no sería posible sin una sedación. Bueno, ahí hay una imagencita donde se ve la cavidad uterina por dentro, y otro estudio de segundo nivel es la videolaparoscopía, que tiene ciertas indicaciones. Bueno, en el caso de diagnóstico en fertilidad lo reservamos para cuando tenemos alguna duda en la histerosalpingografía con respecto al factor tubario, no nos queda muy claro si realmente están permeables o no las trompas, la mujer es joven y le queremos dar la chance de intentar embarazarse naturalmente o con un procedimiento sencillo como es la inseminación intrauterina. Bueno, tenemos la videolaparoscopía justamente para eso. Y otros estudios que no quería dejar de mencionar son los estudios genéticos, tampoco los pedimos de primera intención, como el cariotipo, que es un análisis de sangre para evaluar el número y la estructura de los cromosomas, y el CGT, o algunos lo conocen como test de compatibilidad genética o matching genético, que también es un análisis de sangre en donde se estudian paneles, o sea, cierto número de mutaciones genéticas específicas que puede tener la pareja. En general es un estudio que habría que hacerle a ambos miembros de la pareja, porque detecta mutaciones de enfermedades genéticas autosómicas recesivas. ¿Qué quiere decir esto? Que son enfermedades que para que se manifiesten se tienen que unir un óvulo y un espermatozoide que tengan ambos la misma mutación. De lo contrario, la persona lo porta, lo transmite, digamos, pero no lo manifiesta. Bueno, eso también después en la discusión queremos hablar un poquito. Nosotros en general tendemos a pedir un matching reducido, un panel preconcepcional reducido, teniendo en cuenta las enfermedades más prevalentes de nuestro medio. Y bueno, justamente teniendo en cuenta esto del matching preconcepcional, el cariotipo, las recomendaciones de la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva son que debemos informar a la población que ningún estudio garantiza un recién nacido vivo, ya que siempre existe un riesgo residual de tener un niño afectado por alguna enfermedad genética. No se recomienda el screening preconcepcional a la población general en nuestro país, dado que no existe un reporte claro de la prevalencia real de enfermedades genéticas en nuestra población, ni la frecuencia de portador de estas enfermedades, así como variantes patogénicas. Bueno, para las parejas que se van a someter a tratamientos de reproducción asistida, se recomienda asesoramiento preconcepcional, evaluación de antecedentes personales y familiares, factores de riesgo, historia clínica con genealogía, y si se detecta algún factor de riesgo, se sugiere la consulta con un genetista. Bueno, muchas gracias.